carpetas de investigación sobre este tema, sobre todo si dañaron patrimonio de la nación. Pues material roto en el suelo, todo desordenado. No sabemos qué tan grave es todavía el daño que se hizo al archivo histórico del Canal 11. Estos jóvenes recibían recursos, dinero. ¿Qué sentido tiene que hubieran afectado el material videográfico de Canal 11? En vez de que estén jugando resorte, pelota, platicando, comiendo juntos, están todos en el celular. Presidenta, sí, desde el 20 de mayo, un grupo de jóvenes del Politécnico Nacional decidió quedarse en las instalaciones del Canal 11. Hicimos muchos intentos de establecer diálogo con ellos, cuál era su pliego petitorio. Se negaron durante mucho tiempo a tener diálogo. Finalmente iniciamos mesas de trabajo encabezadas por el subsecretario Ricardo Villanueva y las autoridades del Politécnico para ir analizando su pliego petitorio. Pero ningún punto tiene que ver con el Canal 11. Entonces, desde un principio les pedimos que se devolvieran las instalaciones del Canal 11, porque hay pues mucha tecnología, aparatos y sobre todo la videoteca histórica del Canal 11 con más de 70 años de contenidos ahí resguardados que deben de estar bajo ciertas condiciones, y ya empezaba a preocupar mucho el estado de ese archivo y de todas las instalaciones del Canal 11. De manera reiterada se negaron a que nos dieran acceso al Canal 11. Los trabajadores del Canal 11 pues también tienen derecho a estar en sus instalaciones y decidieron el día de ayer organizarse para, de manera pacífica, encabezados por la directora del canal, por Renata, y tomaron pacíficamente el canal. Había 6 jóvenes nada más, se les invitó a salir, ellos pues ya están afuera, se tomó el control de las puertas y se llamó al Ministerio Público y a un notario público para certificar las condiciones en las que están las instalaciones. Entonces se va a hacer una evaluación por parte de las autoridades correspondientes. Desafortunadamente, a simple vista sí hay daños al archivo, hay material roto, desordenado en el piso, pero bueno, vamos a esperar qué tan graves son esos daños. Y les decimos a los jóvenes, vamos a continuar con las mesas de diálogo, pero no es posible que un canal que le pertenece al pueblo de México pues hubiera seguido secuestrado por un grupo de jóvenes. ¿Daño solo en el material audiovisual? De la primera revisión que se hizo del archivo, sí hay pues material roto en el suelo, todo desordenado. No sabemos qué tan grave es todavía el daño que se hizo al archivo histórico del Canal 11. Gracias. Presidenta, por último, si me permite… Sobre esto. Perdón. Aquí presentamos en alguna ocasión cómo estos jóvenes recibían recursos, dinero, no sabemos, de acuerdo con las investigaciones que pudiera tener la Fiscalía, quién les daba dinero para estar ahí. Entonces, no tiene lógica que un movimiento estudiantil que solicita mejoras en el Politécnico tome Canal 11 por tanto tiempo. Al final quedaban 6 estudiantes o 6 jóvenes que tenían tomadas las instalaciones, cuando su objetivo en realidad era pues evitar que Canal 11 pudiera transmitir. Afortunadamente Canal 11 nunca dejó de transmitir, se le prestaron las instalaciones de Educares, ¿no? Aprende, de la Secretaría de Educación Pública, y nunca dejó de transmitir, continuó su transmisión. Y a partir de hoy pues se va a hacer un levantamiento de cuáles son las afectaciones. ¿Qué sentido tiene que hubieran afectado el material videográfico de Canal 11? Entonces, afortunadamente ya se retoma la transmisión de Canal 11 desde sus propias instalaciones y se va a hacer un análisis del inventario de qué ocurrió en esta toma, y pues hay también carpetas de investigación sobre este tema, sobre todo si dañaron patrimonio de la nación. La entrada de la digitalización generó un esquema de uso de los dispositivos digitales para enviar tareas, para enviar las calificaciones, para enseñar, en fin, distintos mecanismos.
Obviamente no se trata de prohibir todo, ¿verdad? Porque también el uso del teléfono celular es muy benéfico para muchos temas. El problema de lo que estamos hablando es esencialmente las redes sociales que han generado un esquema de adicción, porque están diseñadas de esa forma, porque el objetivo pues es seguir vendiendo, porque finalmente son empresas privadas. ¿Hay contenidos educativos en las redes? Sí, hay muchos contenidos educativos en las redes. El problema son mecanismos que hacen o que generan adicción. Por eso no es tan sencillo la regulación, decir no o sí, sino, desde mi perspectiva, regular en las escuelas, pero eso tenemos que definirlo en estos días. Colectivamente hay 15 estados de la República que ya lo tienen. Hay muchas escuelas que ya lo tienen por una definición de los propios directores o maestros y tiene que ser una definición colectiva y seguir discutiendo cómo hacer uso. Muchos de estos países que dijeron hay que entrar a la modernidad y hay que usar todo lo digital para enseñar, ahora están regresando a escribir en papel, porque escribir en papel te genera un desarrollo cognitivo completamente distinto al estar solamente tecleando en la pantalla. O a leer, a tomar un libro y leer nuevamente y discutir sobre la lectura en vez de enviar un video para poder aprender, que pudiera parecer un esquema muy ágil de aprendizaje, pero que no necesariamente desarrolla las neuronas y todo lo que tiene que ver con el desarrollo del conocimiento y el cerebro, como leer un libro. Entonces, todo esto que está ocurriendo en el mundo, México no puede hacerse a un lado y decir, bueno, pues no, porque no vaya a ser que alguien diga que estamos prohibiendo. No, es una discusión colectiva, madres, padres de familia, jóvenes, niñas y niños, porque también tienen conciencia de también los efectos que está teniendo el uso excesivo de las plataformas en su vida. Depresión, ansiedad, en fin, todo esto que está provocando en el desarrollo de los jóvenes. Hay mucha discusión incluso de qué pasó en la pandemia, porque en la pandemia en algunos casos fue un año o fueron 2 años de encierro y el único contacto con la sociedad fueron la familia y las pantallas. Y entonces hay discusión de, bueno, si hubo disminución del aprendizaje porque no iban a la escuela, pero también hay estudios que dicen qué pasó con estos niños que durante un año su relación con el mundo fue a través de la pantalla. Y todo lo nuevo que está ocurriendo a través de las redes sociales. Entonces, muy pertinente y agradezco además la presencia de los expertos. Llevamos ya 3 semanas con este tema y lo que queremos es que en la mesa, cuando se sienten a comer la familia, en la cena, cuando se sienten con los hijos, cuando van por los niños a la escuela, cuando regresan, entre ellos, entre mamás, papás, hermanas, hermanos, se hable de esto. ¿Cuántas horas al día está el joven con el teléfono? ¿Qué impactos tiene? ¿Qué se aprende? ¿Qué ven? Es indispensable que esto lo hablemos entre todas y entre todos, y entre todas y todos también tomemos conciencia de los impactos que está teniendo en una juventud que después pues serán los gobernantes del futuro. Si en la escuela se permite el celular en cualquier momento y vas al recreo, en vez de que estén jugando resorte, pelota, platicando, comiendo juntos, están todos en el celular. O incluso su conversación tiene que ver sobre el celular. Entonces, si en la escuela evitamos este uso masivo, pues ya también va a ser las mamás y papás, ¿y por qué? Entonces, la discusión, por ejemplo, ¿cuántas asambleas hiciste, Julio, para la beca? 70,000. En todas las primarias del país se hicieron asambleas y en todas las secundarias cuando dimos la beca de secundaria. Recuerden que además ahora que entremos a clase, lo anunciamos hace tiempo, lo vamos a recuperar en la mañanera, anunciamos este programa integral que se llama el ABC de las emociones para promover la salud mental, principalmente entre las y los adolescentes y los jóvenes.
con estas guías que se van a publicar por millones, y además vamos a hacer nuevamente asambleas. Si en las asambleas en las escuelas hablamos de esto, pues entonces por lo menos las madres y padres de familia van a tener información.